Hoja informativa sobre la invasión estadounidense a Panamá. Executive Intelligence Review. Enero de 1990. A las 7:30 de la mañana del 20 de diciembre de 1989, el presidente Bush hizo una breve declaración en la televisión nacional justificando la invasión masiva de 25.000 tropas estadounidenses a la nación de Panamá, que había comenzado apenas 6 horas antes. Las justificaciones mencionadas por el señor Bush y las aclaraciones y añadidos posteriores de otros altos funcionarios más tarde durante el mismo día establecen más allá de toda duda que Estados Unidos está violando el derecho internacional y que las justificaciones citadas no eran más que pretextos para llevar a cabo un acto de agresión deliberadamente ilegal para derrocar al gobierno de una nación extranjera y soberana, solo porque al gobierno de Estados Unidos no le gustaba ese gobierno. La siguiente hoja informativa identifica las principales afirmaciones, las grandes mentiras del presidente Bush y otros altos funcionarios, seguidas de la verdad, basada en hechos indiscutibles publicados en la prensa estadounidense u otra documentación de registro público. Mito. Panamá declaró la guerra a Estados Unidos en una resolución del 15 de diciembre. Declaración televisada por la mañana del 20 de diciembre del presidente George Bush. El viernes pasado, Noriega declaró que su dictadura militar estaba en estado de guerra con Estados Unidos. Otros funcionarios se refirieron a ella como la declaración de guerra de Panamá a Estados Unidos. Verdad. Fueron los Estados Unidos los que declararon la guerra a Panamá. El 6 de abril de 1989, el presidente George Bush notificó al Congreso que había invocado la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Emergencias Internacionales para declarar un estado de emergencia nacional en los Estados Unidos, debido a una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, planteada por la República de Panamá. En su notificación al Congreso, Bush anunció que estaba renovando las duras medidas de guerra económica contra Panamá que se habían iniciado el 2 de marzo de 1988. Los funcionarios estadounidenses también anunciaron repetidamente durante los últimos 20 meses que emprenderían acciones militares para derrocar al gobierno legítimamente constituido de Panamá y al jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, FDP, el general Manuel Noriega, si otros métodos no lograban conseguirlo. El 17 de mayo de 1989, la administración Bush filtró al Washington Times que había cambiado las reglas de combate para las fuerzas militares estadounidenses en Panamá. De ahí en adelante, las tropas estadounidenses en Panamá buscarían una confrontación, anulando órdenes anteriores de evitar una confrontación con las fuerzas de defensa de Panamá. Esto fue confirmado al día siguiente en un artículo del Washington Post del 18 de mayo de 1989, que informaba que el Comando Sur de los Estados Unidos, con base en Panamá, se estaba preparando para poner a prueba a las fuerzas de Noriega, haciendo pasar convoyes por las afueras. Esto fue confirmado al día siguiente en un artículo del Washington Post del 18 de mayo de 1989, que informaba que el Comando Sur de los Estados Unidos, con base en Panamá, se estaba preparando para poner a prueba a las fuerzas de Noriega, haciendo pasar convoyes por las afueras de la ciudad de Panamá, según dijeron funcionarios de la administración Bush. La intención subyacente es poner nerviosos a las fuerzas de defensa de Noriega y posiblemente provocar una confrontación. El 8 de julio de 1989, el comandante del Ejército Sur de Estados Unidos en Panamá, el general Mark Cisneros, desestimó los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos, OEA, para resolver la crisis panameña. La OEA no actuará firmemente para llevar a cabo las demandas estadounidenses de derrocar a Noriega, dijo. Hablo por mí mismo, creo que este es el momento para una intervención militar en Panamá, dijo Cisneros. Cuando se le preguntó cómo abordaría un ataque, Cisneros dijo a sus entrevistadores que daría un ultimátum a las fuerzas de defensa de Panamá, diciendo que tenían 30 minutos para rendirse. Creo que la mayoría de los oficiales de las FDP aceptarán el ultimátum, dijo. La resolución de la Asamblea Nacional de Panamá del 15 de diciembre citada por Bush y Fitzwater se limita a referirse a estas medidas de guerra contra Panamá. La República de Panamá ha sufrido durante los 2 últimos años un cruel y constante acoso por parte del gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente ha hecho uso de los poderes de la guerra para tratar de someter la voluntad de los panameños. La República de Panamá vive en un auténtico estado de guerra, bajo el acoso permanente del gobierno de los Estados Unidos,
cuyos soldados no solo violan diariamente la integridad de los tratados Torrijos-Carter, sino que pisotean nuestros derechos soberanos en abierta, arrogante y desvergonzada violación de los pactos y normas del derecho internacional. Por tanto, se resuelve que la República de Panamá se declare en estado de guerra, mientras continúe la agresión desatada contra el pueblo panameño por el gobierno de los Estados Unidos. La resolución fue redactada de modo que estableciera que existe un estado de guerra, a fin de legalmente ofrecer poderes especiales al jefe de gobierno para responder a estas amenazas. Además, los Estados Unidos declararon públicamente el 16 de diciembre que no consideraban peligrosa la declaración panameña. Solo cuando se tomó la decisión de invadir el país por otras razones, Estados Unidos dio un giro de 180 grados al día siguiente, domingo, y revirtió su opinión pública sobre la declaración. El sábado 16 de diciembre, el portavoz de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, dijo: «No creo que nadie aquí considere que la declaración panameña sobre el estado de guerra sea lo suficientemente importante en términos de impacto. La acción de hoy es otro paso vacío en un intento de imponer su gobierno, el de Noriega, al pueblo panameño». Mito. La invasión se lanzó para proteger vidas estadounidenses, según el secretario de Estado James Baker en una conferencia de prensa el 20 de diciembre. Noriega estaba considerando lanzar un ataque de comando urbano contra ciudadanos estadounidenses en un barrio residencial. Verdad. El secretario Baker admitió que «no puedo demostrarles que este informe era absolutamente confiable». Y también admitió que este supuesto informe solo llegó al presidente Bush después de que éste tomó la decisión de invadir. Ni una sola prueba que supuestamente provenga de este informe ha sido hecha pública para corroborar esta acusación, y hasta ahora no hay ni una sola prueba que la respalde. Mito. La invasión se ordenó en respuesta a los acontecimientos que habían ocurrido varios días antes. El presidente Bush el 20 de diciembre. Las amenazas y ataques temerarios del general Noriega contra los estadounidenses en Panamá crearon un peligro inminente para los 35.000 ciudadanos estadounidenses en Panamá. El secretario de Defensa, Dick Cheney, al preguntársele por qué había cambiado su oposición a la intervención estadounidense que había expresado después del fracaso de un intento de golpe de Estado el 3 de octubre, dijo que, después de que el general Noriega se declarara líder máximo, y luego indicara que existía un estado de guerra entre Panamá y el gobierno de los Estados Unidos, estaba claro que el general Noriega había creado un ambiente en el que sus tropas se sentían libres de aterrorizar y brutalizar a los estadounidenses que tenían todo el derecho de estar en Panamá. Verdad. Los planes de invasión se hicieron hace muchos meses y se activaron cuando el presidente Bush lo quiso, utilizando cualquier pretexto disponible. 1. Es un secreto a voces que la mayoría de los funcionarios estadounidenses han deseado una invasión militar de Estados Unidos contra Panamá desde hace mucho tiempo. La administración estaba tan deseosa de tener un pretexto para una invasión que estaba dispuesta a acusar a Noriega de almacenar armas y equipo para secuestrar a estadounidenses y amenazar el Canal de Panamá. Durante el feriado de Acción de Gracias, el FBI y la CIA enviaron un equipo especial de élite a Panamá para confirmar que esta acusación era cierta. El equipo fue al almacén donde les habían informado que el arsenal estaba escondido, solo para encontrarlo vacío. Brian Ross, de NBC News, dijo que si hubieran encontrado lo que estaban buscando, la invasión estaba lista para comenzar. El general Mark Cisneros, comandante del ejército de Estados Unidos en el sur de Panamá, dijo a la agencia de noticias española EFE el 8 de julio: «Creo que este es el momento de una intervención militar en Panamá. Una intervención militar estadounidense pasaría como un evento sin mayor importancia». El 21 de diciembre se informó que el general Maxwell Thurman había estado presionando fuertemente a favor de una invasión militar estadounidense desde un intento fallido de golpe de Estado el 3 de octubre de 1989 y que había sido personalmente responsable de convertir al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Colin Powell, a este punto de vista. 2. Estados Unidos tiene un plan operativo para la invasión de Panamá, al menos desde la primavera pasada. El secretario de Defensa, Dick Cheney, dijo el 20 de diciembre, la orden se dio a última hora del domingo, 17 de diciembre, para implementar un plan que ya existía desde hacía algún tiempo. Fue uno de los primeros puntos de los que me informaron cuando asumí el cargo de secretario de Defensa la primavera pasada. 3.
Las fuerzas estadounidenses han estado practicando maniobras para apoderarse de instalaciones dentro de Panamá durante los últimos 5 meses. A partir de julio de 1989, aproximadamente, las fuerzas militares de los Estados Unidos en Panamá comenzaron a realizar maniobras de ocupación contra centros e instalaciones civiles panameñas. En flagrante violación de cualquier interpretación concebible de los derechos de los Estados Unidos en virtud de los tratados del Canal de Panamá, los ejercicios de ocupación comenzaron el 1 de julio con la ocupación del municipio panameño de Gamboa por una compañía de infantería estadounidense. Tropas fuertemente armadas, utilizando vehículos blindados de transporte de personal y helicópteros Chinook, mantuvieron el poblado durante 24 horas. Al día siguiente, las tropas estadounidenses invadieron el poblado de Chilibre y tomaron el control de la planta de purificación de agua que abastece a la ciudad de Panamá y a Colón. Durante los 5 meses siguientes, se llevaron a cabo acciones militares estadounidenses repentinas y sin previo aviso contra áreas civiles con una frecuencia cada vez mayor. Tanto el poblado de Gamboa como la planta de purificación de agua de Chilibre fueron tomadas 2 veces. En agosto, la ciudad de Arraiján fue ocupada y 30 panameños, entre ellos el alcalde, fueron detenidos durante la maniobra. Los juzgados y oficinas judiciales panameñas fueron allanados en agosto. Las carreteras que salían de la ciudad de Panamá hacia los municipios periféricos fueron cerrados repetidamente durante horas por tropas y vehículos estadounidenses. El acceso de vehículos tanto a la sede de la Erradicación Nacional de la Malaria como al Hospital del Gorgas estuvo cerrado durante 2 o 3 días en noviembre. Estos ensayos no podían haber tenido ninguna función posible, excepto como preparación para el verdadero ensayo, que se llevó a cabo el 20 de diciembre de 1989. 4. No es ningún secreto que la acción militar era vista ampliamente por altos funcionarios de la administración, incluyendo al presidente George Bush, como la única manera de borrar la imagen de cobarde y remover lo que a menudo se llamó el símbolo de la impotencia de la administración Bush, a saber, la continua existencia en el poder del general Manuel Noriega. Mito. La muerte de un oficial norteamericano que pasó en su automóvil por un puesto de control en las inmediaciones del cuartel general del general Noriega y la presunta paliza propinada a otro oficial y las amenazas a su esposa fueron las razones de la invasión. Presidente Bush, 20 de diciembre. Las fuerzas bajo el mando de Noriega dispararon y mataron a un militar norteamericano desarmado, hirieron a otro, arrestaron y golpearon brutalmente a un tercer militar, y luego interrogaron brutalmente a su esposa, amenazándola con abusos sexuales. Eso fue suficiente. Verdad. Estos incidentes no eran más que el pretexto para una operación largamente planeada. Esta lamentable muerte fue en realidad el resultado de una serie de provocaciones deliberadas llevadas a cabo por militares estadounidenses bajo órdenes directas de sus oficiales superiores durante un periodo de meses, con el fin de crear un incidente similar al del Golfo de Tonkin. El clima de tensión constante y de cuestionamiento de la autoridad de los oficiales de policía panameños por parte de las tropas estadounidenses en violación de los tratados del Canal de Panamá tenía como objetivo asegurar que tarde o temprano se produjera un incidente fatal. El incidente, como reconocieron incluso funcionarios estadounidenses, tuvo lugar frente al cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Panamá, ubicado en el barrio marginal del Chorrillo, en la ciudad de Panamá, al que el teniente de la Marina muerto y sus 3 compañeros solo llegaron después de pasar por 3 controles de carreteras de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Cuando finalmente fueron detenidos por oficiales de las Fuerzas de Defensa de Panamá en un puesto de control frente al cuartel general, los militares estadounidenses intentaron huir a toda velocidad. Fue en ese momento, mientras escapaban, como reconoce incluso el Pentágono, cuando fueron baleados. Según las autoridades panameñas, los marines entraron disparando, y en efecto, 3 panameños resultaron heridos durante el incidente, entre ellos una niña de 11 meses. Si, como afirma la administración, los soldados estaban desarmados y habían llegado a la sede de las PDF, tomando por error el camino equivocado, ¿por qué huyeron? Según el Daily Express de Londres del 18 de diciembre, fuentes de Washington creen que los 4 oficiales podrían haber estado en una misión de espionaje. Se cree que agentes del ejército y de la CIA habían estado cartografiando zonas vitales en preparación para un intento de derrocar a Noriega. El Daily Express añadió,
La actitud actual del gobierno de Estados Unidos es que si solo se puede derrocar a Noriega con su muerte, que así sea. El Departamento de Justicia ha modificado ahora una orden ejecutiva de 1976 que prohíbe el asesinato de líderes extranjeros mediante cualquier intento de golpe de Estado con la ayuda de Estados Unidos. Los funcionarios de las PDF no tenían motivos para suponer que los hombres estuvieran desarmados. Todo lo contrario, los incidentes en los que se veían involucrados soldados estadounidenses fuertemente armados, vestidos de civil y en vehículos particulares por las calles de la ciudad de Panamá eran casi cotidianos. En cada caso, cuando los detenían, la excusa era siempre la misma: nos perdimos, tomamos el camino equivocado. El 9 de agosto de este año hubo al menos 2 incidentes que involucraron soldados estadounidenses vestidos de civil en autos privados, pero fuertemente armados, que viajaban por la ciudad de Panamá. Cuando la policía panameña intentó detenerlos, tropas y vehículos uniformados estadounidenses rodearon a la policía y liberaron a los hombres. Cabe señalar que el tratado prohíbe a los soldados estadounidenses usar sus uniformes fuera de la base o llevar armas fuera de la base, a menos que se haya coordinado previamente con el gobierno de los Estados Unidos. Previamente, anunciaron que se había otorgado al FBI la autoridad para secuestrar a Noriega. Más tarde, la misma autoridad se extendió a la Fuerza Delta. También se anunció el levantamiento de la prohibición de la participación de la CIA en el asesinato de líderes extranjeros, y se hizo explícito que el objetivo principal de todas estas órdenes era el general Manuel Noriega. Por lo tanto, los funcionarios de las PDF en el lugar del tiroteo del 16 de diciembre no pudieron evitar llegar a la obvia conclusión de que los 4 oficiales de la Marina de los Estados Unidos eran un equipo de ataque enviado para dañar a su comandante. Mito. La acción de los Estados Unidos se tomó para proteger la integridad del Tratado del Canal de Panamá. Según el presidente Bush, el 20 de diciembre, el portavoz de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, dijo que la integridad de los tratados del Canal de Panamá está en peligro. El secretario de Estado, James Baker, dijo a los periodistas el 20 de diciembre que uno de los objetivos de la invasión estadounidense era defender la integridad de los derechos de los Estados Unidos en virtud de los tratados del canal. Baker citó el artículo 4 de los tratados del Canal de Panamá como respaldo a la invasión estadounidense. Verdad. La única amenaza a los tratados vino de los Estados Unidos, no de Panamá. Cuando los periodistas le pidieron que explicara con precisión cuál era la amenaza a la integridad de los derechos estadounidenses bajo los tratados del canal, el secretario Baker no tuvo respuesta, ni un solo incidente o caso de violación que mencionar. Bueno, eso es muy especulativo, salvo... Quiero decir, simplemente permítanme decir con respecto a eso que hemos dicho antes, que preveíamos que podría haber problemas con respecto al canal si Noriega continuaba reteniendo el poder ilegítimamente. Con respecto a los desafíos a la integridad de nuestros derechos durante los últimos 2 o 3 años, simplemente los remito a... Durante el último año, más o menos. Tal vez debería retroceder, pero durante el último año, más o menos, los remito al patrón continuo de acoso que hemos visto que se está produciendo allí contra los estadounidenses en el ejercicio de nuestros derechos en virtud de los tratados. Los Estados Unidos han violado repetidamente y de manera flagrante los tratados en los últimos meses. Además de las violaciones mencionadas anteriormente, Estados Unidos violó específicamente un anexo al artículo 4 de los tratados. El artículo 4 establece que Estados Unidos y Panamá acuerdan mantener la neutralidad permanente del canal. Una declaración de entendimiento separada, firmada por los presidentes de ambos países, Omar Torrijos por Panamá y Jimmy Carter por Estados Unidos, establece que cada uno de los 2 países tendrá el derecho de actuar contra cualquier agresión o amenaza dirigida contra el canal. Esto no significa ni se interpretará como el derecho de intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá. Cualquier acción de los Estados Unidos estará dirigida a asegurar que el canal permanezca abierto, seguro y accesible, y nunca estará dirigida contra la integridad territorial o la independencia política de Panamá. Mito, que una de las razones de la invasión norteamericana, según el presidente Bush, fue defender la democracia en Panamá. Verdad. Los Estados Unidos han estado interviniendo en los asuntos internos de Panamá en violación explícita del derecho internacional durante casi 2 años, en un esfuerzo por derrocar al gobierno legítimo de Panamá.
A pesar de esta interferencia, el gobierno panameño siguió adelante e intentó celebrar elecciones nacionales en mayo de 1989. Los Estados Unidos gastaron al menos 10 millones en operaciones documentadas para apoyar a la oposición panameña, el equivalente sobre una base per cápita a gastar 1.250 millones en una campaña presidencial en los Estados Unidos. Sin embargo, en un intento de reproducir el escenario de Filipinas, en el que la oposición robó las urnas y le hizo imposible al gobierno filipino contar las papeletas, la oposición financiada por los Estados Unidos hizo lo mismo, impidiendo que el gobierno panameño pudiera contar los votos con precisión y levantando la sospecha de que los votos fueron manipulados mientras estaban en posición física de la oposición. En estas circunstancias, el gobierno panameño no tuvo otra alternativa que anular las elecciones. Desde entonces, el gobierno panameño ofreció a la oposición unirse a un gobierno de coalición para convocar nuevas elecciones, pero siguiendo el consejo de los Estados Unidos, rechazaron la oferta. Luego, unos minutos después de la medianoche del 20 de diciembre, solo 45 minutos antes de la invasión, los Estados Unidos declararon a la lista de la oposición como el gobierno oficial de Panamá, en un acto realizado en una base militar estadounidense el 20 de diciembre. Mito: que uno de los objetivos de la invasión estadounidense era combatir el narcotráfico, según la declaración de Bush del 20 de diciembre, destituyendo al general Noriega, a quien Estados Unidos ha acusado de ser narcotraficante. Verdad: ¿quién está realmente involucrado en el tráfico de drogas en Panamá? El general Noriega y el gobierno panameño fueron citados rutinariamente y con frecuencia por la DEA de los Estados Unidos por su cooperación en operaciones antidrogas hasta el día en que el gobierno de los Estados Unidos cambió de política y decidió atrapar al general Noriega en 1987. Fue el general Noriega personalmente quien exigió cambios en las leyes de secreto bancario que los narcotraficantes y sus banqueros internacionales usaban para proteger sus ganancias. El 27 de mayo de 1987, el administrador de la DEA, John Lawn, escribió al general Noriega para felicitarlo por la colaboración de la DEA en la confiscación de las cuentas bancarias de los narcotraficantes, como parte de la Operación Piscis, una operación que los funcionarios estadounidenses aclamaron como la investigación encubierta más exitosa en la historia de la aplicación de la ley federal. Lawn escribió: una vez más, la DEA de los Estados Unidos y las autoridades de aplicación de la ley de la República de Panamá han unido esfuerzos para asestar un golpe efectivo contra los narcotraficantes. Su compromiso personal con la Operación Piscis y los esfuerzos competentes, profesionales e incansables de otros funcionarios de la República de Panamá fueron esenciales para el resultado final positivo de esta investigación. Los narcotraficantes de todo el mundo ahora están al tanto de que las ganancias y los beneficios de sus negocios ilegales no son bienvenidos en Panamá. Menos de un mes después, el movimiento de oposición en Panamá, con el pleno apoyo de los Estados Unidos, encabezó un levantamiento contra ese gobierno. Los organizadores de la rebelión fueron algunos de los principales blanqueadores de dinero de la droga en Panamá, como se documenta en el informe especial actualizado de Executive Intelligence Review, libro blanco sobre la crisis de Panamá. Hoy el ejército de los Estados Unidos ha instalado en el cargo a Guillermo Endara, socio comercial de uno de esos blanqueadores de dinero, Carlos Zeleta, quien fue arrestado en Macon, Georgia, en abril de 1989, bajo cargos de conspiración para importar 600 kilos mensuales de cocaína y blanquear sus ganancias. A pesar de la propaganda, nunca se llegó a un consenso sobre la posibilidad de que el general Noriega fuera un narcotraficante. En una entrevista publicada en Executive Intelligence Review el 16 de septiembre de 1988, el almirante Daniel Murphy, jefe del Sistema Nacional de Interdicción de Narcóticos en la frontera de la administración Reagan y durante un tiempo jefe de personal del vicepresidente Bush, declaró que durante todo mi mandato en el NBIS y antes en el Grupo de Trabajo del Sur de Florida, nunca vi ninguna información que sugiriera la participación del general Noriega en el tráfico de drogas. De hecho, siempre hemos considerado a Panamá como modelo en términos de cooperación con los Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Recuerden que una acusación formal por parte de un gran jurado en este país no es una condena.
Si el caso llega a juicio, examinaré las pruebas y las conclusiones del jurado, pero hasta que eso ocurra, no tengo ninguna prueba de primera mano de la participación del general. Mi experiencia fue en la dirección opuesta. Mito. La invasión se realizó de conformidad con el derecho internacional. En sus declaraciones iniciales, el presidente Bush no hizo referencia a ninguna base legal para la invasión estadounidense de Panamá. Más tarde, el secretario de Estado James Baker dijo a la prensa: «Las acciones que hemos tomado, en nuestra opinión, están en plena conformidad con el derecho internacional. Estados Unidos, de conformidad con el derecho internacional, tiene un derecho inherente de legítima defensa, tal como se reconoce en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo 21 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos». Verdad. En el derecho internacional se supone que cualquier alegato de legítima defensa debe ir seguido de una respuesta que sea proporcional a la amenaza y necesaria para el gobierno amenazado. Una invasión abrumadora para eliminar las fuerzas armadas de una nación, derrocar a su gobierno e instalar un nuevo gobierno es totalmente desproporcionada con respecto a la supuesta causa, la muerte de un oficial estadounidense. La interpretación estadounidense exige que un ataque a unos pocos ciudadanos estadounidenses en un país extranjero se interprete erróneamente como una invasión de los Estados Unidos. El artículo 18 de la Carta de la OEA no deja lugar a dudas sobre esta cuestión. Baker citó el artículo 21, que prohíbe a los miembros recurrir a la fuerza militar excepto en casos de legítima defensa, de conformidad con los tratados existentes. Pero nada en el artículo 21 puede justificar que se ignore el artículo 18, que es de suma importancia y que establece: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por ninguna razón, en los asuntos internos o externos de otros Estados. Estados Unidos ha intervenido repetidamente y de manera importante en los asuntos internos de Panamá durante los últimos 21 meses, culminando con la invasión del miércoles 20 de diciembre, una forma bastante dramática de intervención. El secretario Baker también invocó el artículo 4 de los Tratados del Canal de Panamá, que de hecho refutan la posición estadounidense, como se indicó anteriormente.